Ya. Hicimos un receso porque lo estábamos esperando. Entiendo que tiene problemas de conexión, estoy atenta. Perdón, su señoría, me logré conectar ahora con cable de red en otra parte de mi casa, la verdad, le pido las disculpas del caso. No se preocupe, lo esperamos, así que ahora, señora Patricia Parra, puede retomar su alegato. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. En ese sentido, quisiéramos recordar o que este tribunal tuviera presente que nos encontramos ante delitos que tuvieron, ¿no es cierto? Y ya lo ha señalado de manera conteste la excelentísima Corte Suprema, que se cometieron en un contexto de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado a contar del 11 de septiembre de 1973. Nos encontramos además, ilustrísimo tribunal, frente a un injusto que aun cuando tiene un tratamiento de delito común en la normativa penal chilena, secuestro calificado, esa misma jurisprudencia, ¿no es cierto?, ha establecido que se tratan de delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles desde el punto de vista del ejercicio de la acción penal e inamnistiable en cuanto obligan al Estado chileno a investigar y juzgar y en su caso sancionar este y otros ilícitos sin sujeción al tiempo transcurrido, prohibiéndose la aplicación de disposiciones legales que importen la autoexoneración. Asimismo, ilustrísimo tribunal, nos hallamos frente a crímenes que tuvieron por objeto inicialmente la desaparición o muerte de personas por agentes estatales y civiles que actuaron en su equidicencia, como en el caso de Autos, para luego conformarse todo un aparataje estatal con el específico objetivo de no dejar huellas de su consumación. Tampoco, a juicio de esta parte querellante, puede soslayarse que en este contexto las garantías personales se encontraban gravemente conculcadas, en donde las fuerzas de seguridad oficiales se manejaban con total impunidad en la comisión de estos crímenes. El análisis valorativo de las pruebas, por ende, ilustrísimo tribunal, no puede perder de vista dicho contexto porque este va a permitir entender muchas peculiaridades de los medios recabados y ponderarlos en su justa y legal medida sin caer en ninguna indebida flexibilización. Estos son los criterios que ha tenido en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cuando ha establecido que en la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad es necesario recurrir a la aplicación o construcción de presunciones, la valoración en la prueba en su conjunto, la valoración particular de los testimonios de las personas directamente afectadas por un crimen, incluso cuando los mismos presenten ciertos grados de discrepancia. En ese sentido, su señoría ilustrísima, resulta indudable lo que el testigo oyó, vio, sintió en esas circunstancias. Además, no puede dejar de valorarse todo lo que conlleva ser víctima y testigo, el padecimiento que genera tener que declarar muchas veces frente a los que fueron los responsables de sus mayores padecimientos, la angustia que produce volver a recordar y revivir esos hechos, y asimismo las consecuencias que generó el transcurso de tanto tiempo, más de 47 años, su señoría, que provocó en algunos el olvido de detalles, nombres, apodos, lugares y circunstancias y demás. Ese miedo, consecuencia de lo que vivieron, no desapareció de un día para otro. Convivieron con ellos y siguen conviviendo. Y, perdón, mucho tiempo después de que fueron víctimas. Por lo tanto, en este estado de cosas, difícilmente, como lo pretende el tribunal acuo, podrá reclamarse la presencia de dos testigos contestes en los hechos o si circunstancias como lo arguye, ¿no es cierto? Esto es el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, que den fe cada uno de los hechos que cayeron sobre su órbita, o solicitar, por ejemplo, documentos oficiales que hagan explícita una orden de ejecución extrajudicial en contra de una persona, el ilustrísimo tribunal, o por ejemplo, que un grupo o resultaría irrisorio requerir la corroboración de otro testigo directo, por ejemplo, en un crimen sexual, una tortura,
cuando la lógica misma del aparato represivo implica el aislamiento casi absoluto de las víctimas. Por lo mismo, su señoría ilustrísima, nos parece que los testimonios de don Osvaldo Rojas, del señor, ¿no es cierto?, Carlos Rivera Cañete, son, ¿no es cierto?, más allá de las discrepancias que puedan evidenciarse, e incluso yo creo, a juicio de esta parte querellante, de esta letrada, ilustrísimo tribunal, ¿no es cierto?, no son contradictorios ni discrepantes, son simplemente distintos de la mirada desde la cual, ¿no es cierto?, se coloca el testigo. Estamos hablando que en el caso del señor Rivera Cañete, el tribunal acuo pretende que recuerde una declaración del año 2004. O sea, estamos hablando, ilustrísimo tribunal, de 17 años atrás. En el caso de el señor Elías Peña, quisiera complementar lo señalado por la señorita relatora, porque efectivamente el señor Peña dice que no puede señalar que efectivamente sea Walter Klug, pero además da otra característica que nos parece importante en su relato, y es que él en más de una ocasión señala, salió con Walter Klug, ¿no es cierto?, en patrullajes a detener a opositores al régimen de facto, y efectivamente vuelve a señalar que es él, ¿no es cierto?, que lo acompañó en dichos procedimientos represivos. Pero además, lo que llama poderosamente la atención es que el tribunal acuo haya obviado en este segundo fallo por el cual absuelve a Walter Klug del testimonio de quien fuera su señoría ilustrísima, el oficial de sanidad, como muy bien ella lo señaló y lo señaló la colega del programa de derechos humanos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, su señoría ilustrísima, quisiéramos poder referirnos a lo que el señor Hugo Segura Brand señala en su declaración de Fojas 342 de 28 de mayo del año 2010. El señor hoy día, Hugo Segura Brand, ¿no es cierto?, se encuentra fallecido, era un mayor de ejército de oficial de sanidad y atendía, ¿no es cierto?, por su profesión, a los miembros de esa unidad castrense, y en su declaración, la cual fue ratificado, señala que efectivamente él fue detenido el día 17 de septiembre del año 1973, acusado de tener vínculos con opositores políticos, y hace una descripción, ilustrísimo tribunal, de quiénes eran los integrantes del servicio de inteligencia militar o S2 del Regimiento Reforzado número 3 de Los Ángeles, y señala que, ¿no es cierto?, el encargado, el oficial a cargo, era Patricio Martínez Moena, era secundado por Gustavo Marsal Silva, ¿no es cierto?, el primero y segundo hoy día fallecido. Patricio Martínez Moena falleció cumpliendo condena en Punta Peuco por los ilícitos de Endesa, y en el caso de Luis Cornejo, y lo seguía el oficial Walter Klug Rivera, ¿no es cierto?, el sargento Eduardo Paredes, Gastón Paredes Bustamante, los carabineros Jorge Beltrán, el sargento José Miguel Beltrán, 2 o 3 funcionarios de investigaciones. Y en realidad, en relación al funcionamiento de este grupo operativo represivo, su señoría expresa que a la fecha en que él fue detenido, todos hacían un poco de todo, textual, ¿no es cierto?, entrevistaban, interrogaban, tomaban detenidos, practicaban las detenciones de opositores políticos, porque había a la fecha, esto es, al 17 de septiembre de 1973, se había echado a correr el rumor de que había un plan de ataque en contra de esas instalaciones militares. Este testimonio del señor Hugo Segura Brand fue aludido por el ministro instructor en el fallo que condenó a Patricio Martínez Moena y condenó a Patricio Barzúa, pero curiosamente no es aludido en este fallo en alzada. En ese sentido, ilustrísimo tribunal, nos parece de suyo importante establecer el contexto y mirar y justipreciar los
testimonios que también, ¿no es cierto?, han sido detallados por la señorita relatora como la colega del programa de derechos humanos. Y en ese sentido también nos permitimos plantear la contraposición que se visualiza en la jurisprudencia del Tribunal Acuo. En ese sentido, ilustrísimo tribunal, quisiéramos traer a colación la causa 28.888 del Juzgado de Letras de Lota por la desaparición, por el secuestro calificado de Adán Valdebenito Olavarría. Adán Valdebenito Olavarría era, ¿no es cierto?, también un militante de las Juventudes Comunistas que fue detenido ya en octubre del año 1974 en un operativo represivo de la DINA junto con el Servicio de Inteligencia Regional. Adán Valdebenito fue detenido, fue llevado a Colonia Dignidad y consta, ilustrísimo tribunal, que él llegó y fue hecho prisionero en el centro de detención Cuatro Álamos en la ciudad de Santiago. Esta causa fue conocida por el ministro Carlos Aldana y el ministro Carlos Aldana condena a Manuel Contreras Sepúlveda como autor del ilícito de secuestro calificado de la víctima Adán Valdebenito y condena a Orlando Manso como cómplice del secuestro calificado de la misma víctima. Y si me permite, su señoría ilustrísima, leer el considerando noveno del fallo de primera instancia. Su señoría. Sí, puede leerlo. Ya, gracias, su señoría. El considerando noveno del fallo de primera instancia por el cual el tribunal Acuo, esto es, el ministro instructor don Carlos Aldana, condena a Orlando Manso, a la sazón, jefe del campo de prisioneros de Cuatro Álamos, en donde desaparece la víctima Adán Valdebenito, fallo que fue confirmado por esta ilustrísima Corte de Apelaciones y corroborado por la excelentísima Corte Suprema, señala que los antecedentes antes señalados por reunir los requisitos indicados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal constituyen un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por acreditada la participación que le ha correspondido a Orlando Manso Durán en los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, habiéndose acreditado en el proceso que Orlando Manso Durán, funcionario de Gendarmería de Chile, fue designado en Comisión de Servicio Extrainstitucional a la DINA, siendo destinado al centro de detención denominado Cuatro Álamos de la misma Dirección de Inteligencia, en la cual desarrollaba las labores de encargado del mismo, y en ese lugar arribaron una serie de personas que permanecieron detenidas sin orden administrativa o judicial competente durante periodo de tiempo que determinaba el mismo organismo, entre ellas Adán Valdebenito, resulta que su conducta se encuadra dentro de las hipótesis de complicidad que contempla el artículo 16 del Código Penal, pues si bien no participó en forma directa y concluyente en la perpetración del hecho criminoso, no es menos cierto que en su calidad de jefe del Centro de Detención Cuatro Álamos, perteneciente a la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, contribuyó y cooperó a su ejecución por un periodo, desempeñando actividades relacionadas con la custodia del detenido Adán Valdebenito Olavarría. De tal suerte, ilustrísimo tribunal, que las excusas que plantea a nuestro juicio el indiciario son absolutamente pueriles, además de faltar coherencia interna con sus propios relatos, toda vez que lo que se trata de probar, ¿no es cierto?, en esta investigación por la desaparición de Luis Cornejo es la privación de libertad de la víctima y las condiciones de su encierro, a la luz de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Penal. Y dentro de sus propios dichos se halla el que era el encargado de campo del prisionero del Regimiento de Infantería número 3 de Los Ángeles. La inconsistencia también se evidencia en la abundante
prueba que se logró establecer de los prisioneros políticos ya aludidos, de los agentes estatales ya mencionados, esto es, Segura Brand, ¿no es cierto?, Elías Peñavera, entre otros. En resumen, el señor Walter Klug, a la fecha de los hechos, era miembro, a juicio de esta parte querellante del CIM, en virtud de la declaración conteste durante todo el proceso de tramitación de esta, de don Hugo Segura Brand. Y si así no se pudiera ser entendido, ¿cierto?, por este ilustrísimo tribunal, al menos, ¿no es cierto?, estaba a cargo de los prisioneros que se encontraban recluidos en el regimiento número 3 reforzado de Los Ángeles. Y por lo tanto, debió haber tenido claridad, o no podía menos que saber, primero, la ilegalidad de la detención de esta y otras víctimas, y por lo tanto ya necesariamente se encuadra en la hipótesis del artículo 141, esto es, de secuestro calificado, como también de las condiciones en las cuales eran mantenidos y los tormentos a que eran sometidos, ¿ya? Y en definitiva, ¿no es cierto?, que no podía menos que conocer, ser desconocidos para él. El conocimiento de Klug de la privación de Luis Cornejo resulta obvio. Suponer lo contrario, a juicio de esta parte querellante, es del todo inverosímil. Nótese que los prisioneros políticos llegaban al campo de prisioneros, las caballerizas, además de otras, ¿no es cierto?, carpas adosadas, que se les ataba de manos, se les sacaba a sesiones de tortura, en donde eran salvajemente flagelados mediante la aplicación de corriente, como está acreditado en el caso de la víctima de autos a través del testimonio del testigo, ¿no es cierto?, Rivera Cañete, de golpes para luego volver, ¿no es cierto?, a esas mismas instalaciones a la espera de otra sesión de torturas. Entonces, no puede, a juicio de esta parte querellante, alegar desconocimiento, no pudo evitar no verlo, no pudo, ¿no es cierto?, evitar no oírlo. Si bien esta parte querellante puede esbozar algunas serias sospechas respecto de su participación en calidad de coautor, no se ha logrado acreditar, ¿no es cierto?, que contara con el dominio del hecho. Empero, lo conoció, lo toleró y facilitó su realización. Atendido estos antecedentes, su señoría ilustrísima, y, ¿no es cierto?, las prevenciones que se hicieron al momento de formular acusación particular en relación a las agravantes que concurren, ¿no es cierto?, en el actuar ilícito de Klug Rivera, esto es, las del número 8 y 10 del artículo número 11, sin concurrir, ¿no es cierto?, respecto de él, ninguna atenuante. Pensemos, ilustrísimo tribunal, que Walter Klug Rivera se encuentra hoy día condenado por el episodio Endesa. El episodio Endesa tiene entre sus víctimas al menor, ¿no es cierto?, Juan Eladio Ulloa Pino, que a la sazón tenía 16 años y que fue detenido el día 12 de septiembre del año 1973 junto con su hermano Víctor Ulloa Pino. De tal suerte que tenemos una sentencia que fue dictada con antelación a la que hoy día nos convoca en estrado, esto es, ¿no es cierto?, la sentencia del episodio Endesa, y que por lo tanto no puede dársele otra interpretación que efectivamente no sea que no concurren en su participación punible, al evaluar su participación punible, la aminorante de la irreprochable conducta anterior. Atendido estos antecedentes, ilustrísimo tribunal, es que esta parte querellante viene en solicitar se revoque el fallo de primera instancia y se condene al encausado Walter Klug Rivera como cómplice del ilícito de secuestro calificado en la persona de don Luis Cornejo Fernández a la pena de 10 años y un día, atendido además el mal causado en estos autos. Es cuanto puedo señalar, su señoría. Gracias.
Bien, tiene la palabra entonces para finalizar el abogado Andrés Tapia, que viene por el imputado suelto Walter Klug. Muchas gracias, sus señorías ilustrísimas. Buenas tardes. Abogado Andrés Tapia, en representación de Walter Klug Rivera, y vengo a alegar en contra de los recursos de apelación presentados por parte de las querellantes que me han perseguido, solicitando a este ilustrísimo tribunal se sirva a confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 27 de noviembre de 2020 por el ilustrísimo ministro señor Carlos Aldana, que absolvió a mi representado tanto de la acusación judicial como así de las particulares, que lo suponían como cómplice del delito de secuestro calificado cometido en contra de don Luis Cornejo Fernández. Lo anterior en atención a los antecedentes que paso a exponer a continuación. Hemos escuchado, sus señorías ilustrísimas, de las colegas que me han precedido y usado como elemento de perjuicio para interponer las apelaciones y fundar los recursos, que el señor Klug Rivera fue condenado en otra causa, denominado el episodio Endesa, que estuvo prófugo de la justicia, que no se presentó a su condena cuando correspondía y que hoy se encuentra privado de libertad. Pero lo cierto es que todas esas argumentaciones, en caso alguno, dan cuenta que efectivamente, durante el desarrollo de esta investigación llevada a cabo por el ministro Aldana, se hayan acreditado, según los medios de prueba legal, los hechos de las acusaciones y que precisamente se refieren a que mi representado realizó actos de cooperación a la ejecución del secuestro calificado del cual fue víctima el señor Luis Cornejo. Pruebas que no fueron capaces de generar la convicción suficiente en el juez sustanciador, ni tampoco desvirtuar, como bien lo dice el fallo, el principio de inocencia que rige el sistema, nuestro sistema penal y que se encuentra consagrado tanto en la Convención de Derechos Humanos como así también en la Carta Fundamental. En ese mismo orden de ideas, sus señorías ilustrísimas, hacer presente que el señor Klug efectivamente fue sometido a proceso el 28 de abril de 2015, toda vez que en las 3 oportunidades anteriores en que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó aquello, esto es año 2012, 2013 y 2014, encontró una respuesta negativa por parte del señor ministro por no aparecer presunciones fundadas para estimar que mi representado habría tenido participación en el ilícito en contra del señor Cornejo, resultando que la cuarta solicitud fue acogida por esta ilustrísima Corte de Apelaciones, sirviendo como único antecedente una sentencia dictada en otro proceso y respecto de otras personas, el ya mencionado caso Endesa. Es menester señalar, sus señorías ilustrísimas, que en aquellos autos el señor ministro Jorge Cepeda, al igual que el señor Aldana, absolvió en primera instancia a mi representado, luego de también haberlo sometido a proceso, presenciado las declaraciones y reunido todos los antecedentes, ejerciendo plenamente el principio de inmediación, lo que entendemos como aquella regla procesal que implica la comunicación personal de los jueces con las partes y el contacto directo de este con los actos de adquisición de las pruebas como un instrumento para llegar a una íntima compenetración de intereses a través del proceso y del objeto litigioso. Sin embargo, sus señorías ilustrísimas, la Corte de Santiago, en votación dividida, revocó la sentencia apelada y posteriormente la excelentísima Corte Suprema rechazó las casaciones interpuestas. En este punto va a ser presente que, independiente de la condena impuesta a mi representado en el denominado episodio Endesa, y que sirvió como base suficiente, más no un nuevo antecedente fáctico para solicitar el procesamiento del señor Klug, en caso alguno puede tener el carácter de cosa juzgada en estos autos, como se ha pretendido por las querellantes, puesto que no son las mismas partes, ni tampoco son los mismos hechos. Ahora bien, respecto del fallo en sí, sus señorías ilustrísimas, este en su primera parte hace un análisis relativo a lo que es la acción penal que se ha iniciado en el proceso y que tenía por objeto o finalidad determinar si efectivamente mi representado tuvo participación en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado del cual fue víctima el señor Luis Cornejo Fernández. En esos términos, y vale decir que como no fue posible hallar el cuerpo de la víctima, lo único que existía en poder del señor ministro para establecer una posible responsabilidad eran las declaraciones de las personas que fueron testigos de los hechos investigados o bien estuvieron presentes coetáneamente junto al señor Cornejo Fernández el tiempo que éste estuvo detenido en el regimiento número 3 de Los Ángeles.
que como se acreditó en el proceso y da cuenta el fallo, sirvió como centro de detención luego de ocurrido el golpe militar de 1973. Hacer presente, sus señorías ilustrísimas, que tanto en nuestra contestación de la acusación judicial y las particulares, como así también en este alegato, y como ya se anticipó por mis colegas, no voy a refutar la existencia del hecho ilícito contenido en el autoacusatorio respecto al secuestro calificado del señor Cornejo Fernández, porque ya fueron condenados como coautores de dicho delito en este mismo proceso y mediante sentencia firme y ejecutoria el 27 de diciembre del 2016, los señores Patricio Martínez Moena y Juan Abarzúa Cáceres. En ese sentido, las declaraciones prestadas en el proceso, al tratarse de testigos de oída o bien presenciales, solo podían suponer una base para establecer una presunción y así dar por acreditados los hechos investigados. Esto es que el señor Klug Rivera tuvo el ánimo de cooperación en los hechos ilícitos cometidos por Martínez Moena y Abarzúa Cáceres, que esa cooperación se hubiera producido antes o durante la ejecución del delito, y que la colaboración haya sido tomada en cuenta por los coautores, cuestión que, como bien arriba el juez de primera instancia en su fallo, no ocurrió. Lo anterior, sus señorías, podemos entender que se produce por dos circunstancias. La primera es el hecho de haberse prestado declaraciones por los testigos citados en varias oportunidades y muy distintas en el tiempo las unas de las otras. Cuestiones que sin duda produce que éstas sean discordantes, poco armoniosas y se introduzcan involuntariamente modificaciones en el relato que se contraponen a aquellas declaraciones prestadas por los mismos testigos anteriormente. Ello porque la memoria es frágil y las experiencias con el tiempo van siendo cada vez más personales, pero así también menos objetivas. La percepción directa de un hecho y su registro en la memoria es solo la primera de distintas fases: codificación, retención y recuperación por las que atraviesa un recuerdo, existiendo elementos que intervienen en cada una de ellas y, por lo mismo, pueden afectar la calidad de este. El sentenciador, sus señorías ilustrísimas, al ponderar lo que los testigos relatan, debe poner atención tanto en las condiciones en cómo el recuerdo se ha codificado y retenido, para así poder determinar los factores que intervienen en su formación y recuperación, es decir, al momento de prestar la declaración. Así como la forma en que ha podido esto afectarlo, sea positiva o negativamente. Por lo anterior, es en esta etapa en que el testigo relata los hechos donde realmente se produce la inmediación y valoración por parte del juez. Por lo mismo, siempre es mejor que la experiencia sensible se reproduzca en un tiempo breve desde acontecidos los hechos, sin permitir la interferencia de otros factores, interno-emocionales o externos, que alteren esa retención. Y la segunda circunstancia, sus señorías ilustrísimas, tiene que ver con que el señor Klug en momento alguno tuvo algún cargo que no fuera administrativo dentro del regimiento de Los Ángeles, porque él ya estaba ahí antes de que ocurrieran estas circunstancias. Y por el contrario, estuviera tampoco vinculado a la sección segunda o área de interrogatorios, como se ha manifestado por mis colegas, siendo sus funciones, como él mismo lo dice en sus declaraciones, las de un alcaide al mando de un centro de detenidos. Y es en ese mismo sentido que ningún testimonio ha podido ubicarlo como parte de los interrogadores, cuestión que está acreditada en el proceso y que correspondía al denominado Servicio de Inteligencia Militar. Sus señorías ilustrísimas, si bien la relación fáctica, cronológica de los hechos ha sido correcta desde el punto de vista de esta parte, me parece que es importante mencionar claramente cuál fue el trayecto desde que el señor Cornejo Fernández es detenido hasta el momento de su desaparición. Ello porque podrá ver, sus señorías ilustrísimas, en este relato cronológico, que no existe el ánimo de complicidad que requiere el artículo 16 del Código Penal y, por el contrario, verá que en ese sentido, entonces, serían muchas las personas que deberían haber sido encausadas junto a mi representado. En efecto, el señor Luis Cornejo Fernández fue detenido la tarde del 18 de septiembre de 1973 por una patrulla de militares y carabineros en la pensión en que éste se encontraba, ubicada en calle Saavedra, en la comuna de Los Ángeles, junto al dueño de la pensión, a su hijo y a la novia de este.
Posteriormente fue trasladado a la comisaría de dicha localidad, que estaba a cargo, bien digo, del comisario Haroldo Solari, y luego al Regimiento de Los Ángeles, que en aquel entonces se encontraba bajo el mando del coronel Alfredo Redén Pulido. Ya en esta primera etapa, entonces, nos encontramos con que los funcionarios de orden que participaron en la detención del señor Cornejo, como así también el señor Solari, entonces comisario de Los Ángeles, no fueron procesados en circunstancias que fueron agentes que, en la lógica de los querellantes, también habrían tenido participación como cómplices del ilícito del cual fue víctima el señor Cornejo. En dicho regimiento, Cornejo Fernández quedó detenido y fue recluido en un lugar especialmente destinado para los presos, conocido como el centro de detención. Centro de detención que había sido habilitado para aquellos efectos por mi representado Walter Klug, por expresa instrucción de quien era su superior, que es el coronel Redén, encargándose, como él bien dice, de la instalación de letrinas, de camastros, de servicios, de aseo, etcétera, y todo aquello relacionado con su funcionamiento. Cargo que las palabras de mi representado eran las de un alcaide en una cárcel. En ese lugar, dentro del regimiento, estaba en el sector de las caballerizas, bien digo, o naves, y a varios metros de distancia estaba el lugar donde se interrogaba a los detenidos y que estaba a cargo del Servicio de Inteligencia Militar, al mando en ese entonces de Martínez Moena, condenado en esta causa. Es en ese sentido, sus señorías, es decir, en un sitio distinto del centro de detención a cargo del señor Klug, donde se encontraba esta sección segunda o picadero, lugar donde el personal del SIM y el condenado señor Abarzúa, a saber, un civil que nada tenía que ver con las Fuerzas Armadas, interrogaban bajo diferentes métodos de presión a los detenidos, sección de la que nunca fue parte el señor Klug, como así tampoco tuvo participación en esos interrogatorios que son los que terminan con la desaparición de la víctima en esta causa. Es en ese sentido que dentro de los días posteriores, el señor Cornejo fue interrogado en determinadas oportunidades por miembros del SIM para finalmente desaparecer sin tener un paradero conocido hasta el día de hoy. Lo anteriormente descrito, sus señorías ilustrísimas, y como bien deja asentado el fallo en su considerando sexto y siguientes, el señor Walter Klug nunca estuvo vinculado a la detención del señor Cornejo, que sí efectivamente estaba a cargo de los prisioneros dentro del regimiento en un lugar especialmente habilitado para tales efectos, que no participó en los interrogatorios, estando a cargo exclusivamente de eso el personal del SIM y la intervención ajena de este señor Abarzúa, y lo más importante es que nunca tuvo una relación ni con él, como así tampoco con el condenado Martínez Moena, pues las instrucciones que recibía mi representado eran exclusivamente del coronel Redén. En ese sentido, el juez de instancia, a través del fallo, es claro en señalar que desde los testimonios recogidos, ninguno de ellos ubica al señor Klug en otro ámbito que no sea como encargado del área de detención. Y aquellos testimonios que a su turno han pretendido vincularlos con los hechos ilícitos por los cuales fueron condenados Martínez Moena y Abarzúa Cáceres por supuestos malos tratos o bien maltratos psicológicos, no pueden ser vinculados con el conocimiento y dolo necesario para hacerlo cómplice de quienes han sido condenados como coautores de este delito, sus señorías ilustrísimas, que es la secuestro calificado del señor Cornejo Fernández. Es sumamente importante no perder de vista la discusión de derecho que hay que hacer ante este ilustrísimo tribunal y tener claridad respecto de las declaraciones que han sido prestadas por cada uno de los testigos. Nos hicimos cargo de eso al momento de evacuar el trámite de la contestación, pero a juicio de esta parte, sus señorías ilustrísimas, lo realmente importante es la forma en cómo el juez Acuo ha reflexionado sobre cada una de ellas y la valoración que les ha dado al tenor del artículo 459 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En efecto, considerando sexto, al momento de señalar el por qué se acusa al señor Klug, toma en consideración las declaraciones de Martínez Moena y Abarzúa Cáceres, quienes los indican como jefe del campo de detenidos, de Contreras Brito, Castillo Llanos, Toledo Ávila y Pazmiño Soto, los que refieren a mi representado como aquel a cargo de la custodia de los prisioneros, la del testigo y detenido Carlos Rivera Cañete, ubicando a Klug, como decían mis colegas, en el sector de las carpas donde pasaban antes y después de los interrogatorios, la de Rojas Ortiz,
que los indica como aquel que iba a las celdas y los maltrataba, la del señor Cuevas Jara, que lo ubica como el centro de detención, como jefe del centro de detención, y la del detenido Cifuentes Torres, quien informa que el señor Klug hacía recorridos por el centro de detención y golpeaba de vez en cuando a los detenidos. Todas estas declaraciones, en caso alguno, ubican a mi representado, tal cual lo apreció el juez Acuo, como parte activa de los interrogatorios o bien como alguien vinculado al SIM. Por el contrario, todos están contestes en que éste se encontraba a cargo del campo de reclusos, mas no los indican como un interrogador o derechamente torturador y partícipe de las acciones llevadas a cabo por el SIM, Abarzúa Cáceres y Martínez Moena en contra del señor Luis Cornejo Fernández. Lo anterior tiene una lógica que es cronológica y fáctica y que están en las propias declaraciones del señor Klug, y quien reconoce ser encargado de logística, de sanidad y, como referimos, ser un alcaide, las funciones de un alcaide en una prisión. En esos términos, y como bien concluye el ilustrísimo señor ministro Aldana, no existe una aportación consciente o complicidad desde que el señor Cornejo salió de las caballerizas o del centro de detención para ser trasladado al Picadero, lugar desde el cual finalmente desaparece. Y lo anterior tiene un análisis jurídico-doctrinal que no fue referido por mis colegas y que esta parte sí hizo en su contestación y es recogida por el fallo, y dice relación con confirmar si existe efectivamente un acto de cooperación a la ejecución de los ilícitos por los que están condenados hoy Martínez Moena y Abarzúa Cáceres, que aquellos se hayan efectuado en forma anterior o coetánea al tenor del artículo 16 del Código Penal, y que la conducta haya tenido relación e influencia en los actos ejecutados por los condenados como coautores del delito de secuestro calificado. Es importante recordar, sus señorías ilustrísimas, como indicó el señor Klug, que todas las indicaciones que éste recibía provenían directamente del coronel Reren, mas nunca de los condenados recién referidos, es decir, Abarzúa Cáceres y Martínez Moena. Sus funciones nunca tuvieron por objeto obtener testimonios o confesiones de los detenidos, puesto que, de lo contrario, no hubiera sido necesario tener dos lugares habilitados dentro del regimiento que desempeñaran funciones distintas, es decir, la del centro de detención y la del centro de interrogatorio, a cargo del SIM, por cierto. Es más, sus señorías ilustrísimas, el retiro y el ingreso de las personas al centro de detención dependía exclusivamente de lo que decidieran las personas que estaban a cargo del SIM, cuyas órdenes dependían del mayor Martínez Moena, quien a su vez entonces tenía a disposición los detenidos. En ese sentido, recalcar que fueron los mismos condenados como autores quienes al declarar indicaron que mi representado era el jefe del centro de detenidos y tenía a su cargo la custodia de los prisioneros. Los demás testigos, a su turno, lo ubican en el sector antes y después de interrogatorios, que concurría a las celdas, que a veces los maltrataba, pero en ninguna de todas las declaraciones se le ubica en el sector del Picadero o bajo las órdenes de Martínez Moena. Y por tanto, ninguno de los testigos, como señala el juez, ha podido dar fe de que participaba a su vez como interrogador o torturador con conocimiento del destino de cada uno de los interrogados, teniendo conocimiento únicamente de aquellos que eran devueltos a su custodia en las caballerizas una vez que salían de esta área del regimiento. Dicho lo anterior, y teniendo en consideración que la única prueba que existen son las testimoniales rendidas en el proceso, pues la sentencia que se ha traído a colación no tiene el efecto de cosa juzgada, valga decir que la valoración que ha hecho de dicha prueba del juez sustanciador ha sido la indicada. El valor probatorio de la testimonial es el mérito que la ley le asigna en relación a los hechos que han constituido el objeto del juicio y que, como sus señorías ilustrísimas bien saben, se conocen como las normas reguladoras de la prueba. El juez sentenciador en el fallo entre los considerandos 14º a 17º se ha dedicado a valorar expresamente cada una de las testimoniales, haciendo un examen no solo legal, sino que también lógico de lo que se busca establecer. No olvidemos, en cuanto a que el señor Klug tuvo participación como cómplice de los condenados Abarzúa y Martínez Moena. Colaboración dolosa en la comisión de los delitos del objeto de dicha condena y que ha sido contradicho por esta defensa en el trámite de la contestación. En efecto, el considerando 14º refiere a la declaración del señor Rivera Cañete,
quien presta su primera declaración el 29 de diciembre del 2004 ante funcionarios de la PDI, y quien dijo que habiendo estado detenido en el regimiento de Los Ángeles y llevado al sector de interrogatorios, conocido como la peluquería, vio a Cornejo Fernández en una camilla, desnudo, con un tapón en la boca y el rostro figurado, por lo que se hizo el loco. Comenzó a azotar su cabeza contra una muralla para que lo sacaran de ese lugar. En la declaración prestada en el tribunal, no reconoce a ninguna de las personas que constaban en la declaración policial, bien digo. Y como bien dice el juez, no le permitió acreditar el fundamento de la acusación en cuanto a que el señor Klug se encontraba en el sector de las carpas donde pasaban antes y después de los interrogatorios. El considerando 15º, cuando habla de Osvaldo Rojas, detenido junto a la víctima en la pensión, solo se pudo acreditar que efectivamente mi representado concurría a las celdas y maltrataba a los prisioneros, pero no que era este quien los sacaba del lugar para llevarlo a los interrogatorios. En cuanto a decir que Klug interrogaba en un lugar conocido como los moteles, mencionado también de contrario, no brindó mayores antecedentes ni tampoco tiene relación con los hechos que son objeto del juicio respecto al señor Cornejo, como bien dice el considerando, puesto que no estuvo o no pasó por dicho lugar, y es en relación a él que deben ser los actos de cooperación que se exige para establecer la complicidad, y no otros. El considerando 16º, cuando habla de la declaración de Eduardo Jaras, dice que había sido trasladado por parte de Klug desde el campo de prisioneros y que lo había visto en una sala de interrogatorios mientras era torturado. El tribunal indica que el testigo dice no haber sido interrogado por mi representado, está en la declaración y está en el razonamiento del juez, ni tampoco menciona que mi representado hubiera hecho lo propio con otros detenidos. La expresión que usa es el hombre que controlaba todo, sin especificar a qué se refiere y, dentro de los elementos de la complicidad, ni si era coetáneo o no a las interrogaciones que se hubieran hecho a Cornejo. Finalmente, el considerando 17º descansa la declaración del señor José Cifuentes Torres, quien afirma que Klug hacía recorridos dentro del campo de prisioneros, que estaba a cargo del lugar, que de vez en cuando sacaba a ciertos detenidos y podía golpearlos. La declaración fue prestada extrajudicialmente en julio del 2003 y ratificada en mayo de 2004 y, como señala el juez sustanciador, no se aportan antecedentes que den luces de verosimilitud, como tampoco relación con la interrogación y desaparecimiento del señor Cornejo, porque eso es lo importante, su señoría. En ese sentido, esta defensa cree que es esta última parte del considerando 17º la expresión máxima del principio de inmediación, de la verdad y objetividad con que ha obrado el juez, que de los hechos referidos por los testigos de cargo no aparece relación con la interrogación y desaparecimiento del señor Cornejo Fernández, por lo que no existe un elemento de juicio útil de cargo en contra de mi representado. Y es precisamente a esto cuando nos referíamos que el alegato y la vista debe centrarse en el derecho y tener especial consideración en que el juez de la causa percibió directamente todas las declaraciones de cada uno de los testigos, hizo el examen correspondiente y valoró la prueba conforme a las normas reguladoras del artículo 459 y siguiente del Código de Procedimiento Penal, buscando conectar los dichos de cada una de esas personas con el objeto del juicio, la desaparición del señor Cornejo Fernández y la colaboración del señor Klug. Sostuvimos también en nuestra contestación que no se reunían los presupuestos establecidos por el legislador y por la doctrina para determinar que mi representado efectivamente hubiera tenido participación en la calidad de cómplice del secuestro calificado al señor Cornejo Fernández, y a la misma conclusión arribó el juez de instancia. En el considerando 19º, señala el sentenciador que se requieren dos elementos para la complicidad. Uno objetivo, que es la realización de actos de mera accesoriedad que aporten relevantemente para el éxito del delito, y otro subjetivo, que es este conocimiento del propósito criminal del autor y la voluntad de contribuir consciente y eficazmente en ello, que es aquel donde encontramos el dolo del sujeto, es decir, aquella cooperación dolosa tanto material como intelectual a la ejecución del delito. En este sentido, en el considerando 19º, en la parte final, el juez señala que la mera presencia física o el mero no impedir
el delito, que provoque en el autor un sentimiento de seguridad, no basta para lograr sostener la complicidad. Y cita a destacados profesores respecto de esta teoría. Y lleva razón. No puede pretenderse por los querellantes que el hecho de no impedir la realización de interrogatorios bajo las órdenes de Martínez Moena signifique la participación y complicidad de mi representado. Cuestión muy distinta a lo realmente ocurrido y acreditado en el juicio segunda cuenta del considerando 18º. A esto, su señoría, sumar que los antecedentes han llegado al proceso, pero por sobre todo los testimonios, no logran dar cuenta que mi representado haya participado en el ilícito en contra del señor Cornejo Fernández y por el cual se encuentran condenados Martínez Moena y Abarzúa Cáceres, como así tampoco dan cuenta de la colaboración necesaria, previa o coetánea, que exige la participación y que haya sido esto acreditado en el proceso. La realización de actos de cooperación a la ejecución de estos hechos y que constituyen aportación relevante para el éxito, ni mucho menos una intervención de complicidad psíquica en la decisión de los condenados, porque no debemos olvidar que todo lo ocurrido en la sección segunda estaba a cargo exclusivamente del señor Martínez Moena y que la intervención de Abarzúa Cáceres resultaba para todos incómoda y extraña, quienes lo catalogaban incluso como un intruso. Su señoría se ha citado finalmente por parte de tanto de la relatora como en algunos de los alegatos de mis colegas, que está la opinión de la fiscal judicial, que está por revocar la sentencia de primer grado, y señala que no se darían ciertos elementos o que el juez hubiera ponderado mal la prueba. Su señoría no se ha hecho una apreciación correcta de lo expuesto por la fiscal judicial, el informe es muy pequeño por lo demás, sino que únicamente se ha citado la consideración. Y eso tiene una razón simple. Lo expuesto en el informe tiene incoherencias y falta de elementos que acrediten las conclusiones a las que arriban, las que podemos catalogar de al menos varias. En efecto, en el punto número 3 del informe, la fiscal judicial es categórica en señalar que el señor Klug no era un simple encargado administrativo del campo de detenidos, sino que tenía un rol mucho más activo, según los testimonios contestes de algunos detenidos, de lo cual, indica, fluye que participó de hechos ilícitos concomitantes al delito de secuestro calificado. Sin embargo, no justifica en base a qué declaraciones informa aquello, cuáles fueron las consideraciones de los detenidos contestes para sostenerlo, ni tampoco hace un análisis objetivo de aquello. Es más, indica que el señor Klug conocía el propósito criminal del SIM por el solo hecho de saber que los detenidos eran conducidos al campo a su cargo, entendemos que el informe se refiere a cargo del SIM, para ser interrogados a base de tormentos, colaborando, permitiendo el éxito de la comisión de los delitos. En ese sentido, hay que preguntarse dos cosas. La primera es la forma en que arriba tal convicción, pues no indica cómo es que mi representado colaboraba o permitía los delitos, ni tampoco señala a qué delito se refiere con la calificación concomitantes, cuando lo que se está buscando probar, insistimos, es la participación como cómplice en el secuestro calificado del cual fue víctima Luis Cornejo Fernández y no otros. Y la segunda, su señoría, dice relación con que si conocía el propósito criminal del SIM, comandado por Martínez Moena, ¿qué pasa entonces con Abarzúa Cáceres, condenado como coautor y que no tenía la calidad de militar ni tampoco pertenecía a dicho servicio, en circunstancias que sugiere que la sentencia o la condena sea como cómplice de ambos coautores? Posteriormente, en el punto número 4, se refiere al elemento subjetivo del rol de cómplice e indica que la narración de los testimonios es verosímil y clara. De nuevo hay que preguntarse entonces a qué narración y qué testimonio se refiere, como así también por qué resultan verosímiles y claras, cuestión que fuera, por el contrario, fundadamente argumentada por el señor ministro Aldana, quien concluye la carencia de verosimilitud. Razona en este mismo punto que Klug participaba en la aplicación de tormentos a los detenidos a su cargo, sin decir qué tormentos, quiénes fueron víctimas de estos tormentos y cómo aquello, y esto es lo importante, se relaciona con los hechos ilícitos de los cuales fue víctima el señor Cornejo Fernández, denotándose
no que informa en relación al objeto del juicio, sino respecto de hechos ajenos al juicio. No debemos olvidar que estamos hablando del secuestro calificado de Cornejo Fernández, no de otros hechos. Finaliza diciendo que el señor Klug no podía entonces, como bien ha sido recogido por mis colegas, no podía sino entonces, perdón, saber que luego de los interrogatorios realizados bajo su mando de custodia, los detenidos desaparecían sin paradero conocido. Cuestión que también carece de fundamentación y de un razonamiento causal, porque estamos hablando de Luis Cornejo Fernández, no de otros detenidos, y porque el mando de custodia del señor Klug desaparecía desde el momento en que los detenidos eran sacados por órdenes, sea de Martínez Moena o de personal del SIC, desde el centro de detenidos que estaba a su cargo, y llevados a la sección segunda donde eran sometidos a estos interrogatorios, la cual se encontraba a cargo de Martínez Moena, oficial de rango superior, y quien quedaba a cargo y responsable de estas personas y de la custodia de los detenidos. Finalmente, esta parte se pregunta, ¿cómo puede la fiscal sostener que el ánimo de complicidad que exige el legislador y cuya ausencia ha sido detallada profusamente, a diferencia del informe, por el juez sentenciador, que se materializa en base a la prueba rendida? Así lo dice el informe, se materializa en base a la prueba rendida, denotando, por el contrario, una suerte de análisis generalizado respecto a los testimonios de demás detenidos, de las experiencias de esos detenidos y de los padecimientos de apremios de esos detenidos. Cuestión que en caso alguno se relacionan con el objeto del juicio, como bien determinó el ministro Aldana al dictar su sentencia. Esto es, el secuestro calificado del señor Cornejo Fernández. Por estas consideraciones, señorías ilustrísimas, solicito a este ilustrísimo tribunal se sirva a confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 27 de noviembre del 2020, que absolvió a mi representado de la acusación judicial y las particulares deducidas por las querellantes, que lo suponían como, insisto, perdón lo majadero, pero como cómplice del delito de secuestro calificado cometido en contra de Luis Cornejo Fernández por ajustarse a derecho y no encontrarse acreditado con la prueba rendida en estos autos relativa al objeto del juicio fijado por el tribunal, la reunión de los presupuestos de complicidad. Bien. Señora Sangüesa, señora D'Alençon, ¿alguna consulta para las abogadas y el abogado? No, presidenta, yo no, gracias. No, señora presidenta. Entonces, terminada la vista de la causa. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas. Que tengan todas muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, Hasta luego. señoría.